Esa persona que no logras sacar de tu cabeza, en realidad te valora de verdad. Aunque ahora mismo todo entre ustedes parezca incierto, confuso o irresoluble, hay una razón mucho más profunda por la que aparece y desaparece constantemente en su mente. Esto no es una coincidencia. No pasa porque estés aburrido, porque te sientas solo o porque estés emocionalmente vulnerable. Hay algo muy poderoso dentro de tu mundo interior que mantiene vivo este vínculo. Esa persona no cae en tu mente por casualidad. Aunque intentes no pensar en ella, de alguna manera vuelve. Cuando el ruido ensordecedor del mundo se calla, cuando todo se aquieta, cuando tu mente se ralentiza un poco, se cuela. Sale de esos pequeños espacios entre tus pensamientos. A veces justo cuando vas a quedarte dormido, en tu momento más indefenso. A veces en medio de un día cualquiera, sin previo aviso, mientras trabajas, mientras hablas con alguien, mientras ríes, o simplemente en un momento en que te sientes en paz contigo mismo. De repente ves su rostro ante tus ojos, su voz, su risa o un recuerdo suyo aparece dentro de ti sin que lo invoques, como si surgiera por sí solo, fluyendo como el agua. Quizás intentaste alejar estos pensamientos muchas veces. Quizás te dijiste a ti mismo que debías seguir adelante. Te repetiste que pensar en ella no te hacía bien. Te recordaste esa confusión entre ustedes, esa distancia que no se cierra, ese pesado silencio que se cierne sobre ti. Incluso a veces dudaste de tu propia cabeza. ¿Estaré inventando algo que no existe? ¿Estaré alimentando una esperanza en vano? Te preguntaste por qué le das tanta importancia cuando nada está claro, cuando nada encaja en su lugar. Pero hagas lo que hagas, por mucho que intentes distraerte, esos pensamientos dan vueltas y vuelven. Incluso en los momentos en que dices, ya se acabó. Incluso cuando te sientes fuerte por un tiempo, ese sentimiento que vive en silencio dentro de ti sigue existiendo. Esto no es coincidencia. No significa que haya algo roto o equivocado en ti. No demuestra que estés atrapado, desesperado o que no puedas soltar. Solo demuestra una cosa. Entre ustedes todavía hay un vínculo que no se ha cerrado, que no se ha completado. Dicho en palabras o no, hay algo emocional que sigue respirando entre ustedes. Estos vínculos no se construyen con lógica, tampoco se manejan solo con voluntad. Echan raíces en un lugar mucho más profundo. En ese lugar donde la emoción, el recuerdo y el significado se mezclan. Si una persona sigue viviendo en tu mente sin que hagas ningún esfuerzo, esto muchas veces indica que hay una energía emocional que quedó pendiente entre ustedes. Algo se sintió muy profundamente, pero nunca se habló del todo. Algo se compartió, pero nunca se le puso nombre. Esa persona puede que no te busque, puede que no hable abiertamente, pero aún así puede estar pensando en ti, porque los pensamientos no siempre viajan con palabras. Las emociones no siempre se convierten en acciones. A veces las personas no saben qué hacer con esos grandes sentimientos que llevan dentro. Por eso los cargan en silencio. Quizás se sienten aplastados por ellos. Quizás tienen miedo. Quizás están indecisos. Por no saber qué sienten ni qué hacer, lo entierran todo dentro de sí. Pero el silencio no significa que estén vacíos por dentro. A veces la sientes en momentos en que jamás la esperas. Una ola de emoción cuya causa desconoces. Un calor que de repente inunda tu interior. Una tristeza o una intensa nostalgia que se cierne sobre ti de la nada. Incluso si entre ustedes hay kilómetros de distancia física o emocional, aún puedes sentirte conectado a ella.
Esto no es tu imaginación. Los vínculos emocionales fuertes suelen operar muy por debajo de la superficie. No siempre obedecen reglas claras ni calendarios. Continúan existiendo en silencio. Dirigen tus pensamientos y emociones de formas difíciles de explicar. Como evolución de la mente, quiero decirte desde el corazón, no eres débil por sentirte así. Solo eres humano. Preocuparse profundamente por alguien no desaparece de golpe solo porque tú digas, se acabó. El corazón no empieza a caminar inmediatamente porque la razón le ordene seguir adelante. Cuando una persona toca realmente algo significativo, eso deja una huella dentro de ti. Y esa huella permanece ahí hasta que se comprenda y sane por completo, o hasta que se transforme en algo más. Claro que esto no significa que debas esperar eternamente. Tampoco significa que debas ignorar tus propias necesidades. Solo demuestra cuán real es lo que sientes. Te cuenta cuán valioso es este vínculo. El caos no destruye el amor. El silencio no borra la emoción. La distancia no siempre significa que los sentimientos terminaron. A veces esa distancia muestra el miedo del otro lado, la incertidumbre o esa batalla interna que nunca termina. Quizás nunca recibas una respuesta clara de ella. Quizás un día sí la recibas. Pero pase lo que pase, todo lo que viviste es real. Los pensamientos que cruzan tu mente no son al azar. Las emociones que surgen dentro de ti no son sin causa. Todo esto son fragmentos de una historia que te afectó profundamente. Si esa persona sigue viviendo en tu mente, es porque el capítulo entre ustedes aún no se ha cerrado del todo. Esto no significa que sea así para siempre. Solo demuestra que esa cosa es importante. Y las cosas importantes no encajan de inmediato en el corazón. Necesitan tiempo. Maduran lentamente por dentro. Sé amable contigo mismo. No te castigues. No juzgues tus pensamientos. No apresures tus sentimientos. La comprensión llega poco a poco. A veces el propósito de un vínculo no es durar eternamente. Es transformarte. Es enseñarte algo. Es recordarte cuán profundo puedes sentir. Incluso en medio de ese caos. Incluso dentro de ese silencio ensordecedor, este vínculo todavía tiene un significado. Si una persona ocupa tu mente de una manera tan profunda y constante, esto muchas veces indica que el hilo emocional entre ustedes no se ha roto. Ese vínculo sigue vivo. Quizás ya no hablan. Quizás las circunstancias los separaron de forma dura. Quizás el silencio entre ustedes duró mucho más de lo que ambos esperaban. Pero tu mente no solo se aferra al pasado. Tu corazón reacciona ante algo que quedó a medias. Hay algo entre ustedes que no llegó a un cierre claro. Nosotros, los humanos, no nos inquietamos fácilmente por las cosas que tienen un final definido. Lo que realmente nos agota son las cosas que quedan abiertas. Las que permanecen inciertas, las que no se resuelven emocionalmente. Quizás lo has notado. Cuando algo bueno te pasa, ella es la primera en venir a tu mente. Cuando logras un pequeño éxito, cuando vives algo divertido, o cuando te pierdes en un hermoso paisaje, es la primera persona con la que quieres compartirlo. Imaginas compartirle hasta los detalles más pequeños y ordinarios del día. Esos momentos que desde afuera parecen insignificantes, para ti se convierten en un mundo entero. Por muy llena o intensa que esté tu vida, en algún lugar piensas en qué estarás sintiendo ahora. A veces sientes una atracción que no puedes describir, no solo hacia su presencia física, sino hacia su energía, su mundo emocional, su interior. Esta atracción surge cuando dos personas pueden permanecer en la misma frecuencia emocional,
aunque estén a kilómetros de distancia y haya un silencio pesado como una piedra entre ellas. La mayoría de la gente no se da cuenta de algo. Que la comunicación se haya cortado no significa que el vínculo emocional haya terminado. El silencio no puede borrar una conexión. Los caminos que se interponen no pueden eliminar la huella emocional. Cuando dos personas realmente establecen un vínculo profundo, ese vínculo se sella en el inconsciente. Y el inconsciente no opera con la lógica, los relojes o el tiempo que conocemos. Opera con significado, emoción y cosas que quedaron a medias. Si aún piensas en ella, significa que una voz dentro de ti sabe que esta historia aún no se ha escrito del todo. Es por eso exacto que este vínculo se siente tan complejo. Un amor simple y directo suele aclararse rápido, pero los amores que se sienten distantes, que se quedan confusos, que parecen pospuestos, a menudo se quedan en esa línea delgada y peligrosa entre el miedo y el deseo. Uno de ustedes, o ambos, puede tener miedo. Miedo de abrir heridas, de quedar vulnerable, de cambiar, de revivir dolores del pasado o de desear demasiado algo con un resultado incierto. Pero el miedo no borra el amor, solo lo retrasa, lo oculta. Cuando quieres estar cerca, pero ves ese acercamiento como demasiado arriesgado, construyes abismos con tus propias manos. Sé que esto te carcome por dentro. Probablemente te has preguntado una y otra vez: si me ama, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no llama? ¿Por qué guarda tanto silencio? Querido amigo, el amor no siempre avanza en línea recta. Algunas personas sienten la emoción hasta la médula, pero no saben qué hacer con ella. No saben cómo dar el paso. Algunos tienen el corazón cubierto de armadura por años. Otros cargan heridas sangrantes del pasado sobre sus espaldas. Algunos quedan atrapados entre sus responsabilidades y sus deseos. Otros no se sienten dignos del amor que crece dentro de ellos. Y hay quienes creen que deben limpiar los escombros de su interior antes de acercarse a ti. La mente vuelve una y otra vez a los nudos que el corazón no puede desatar. Por eso, cuando la persona se calma, cuando entra en silencio o cuando baja su defensa emocional, esa persona aparece de repente en el centro de su mente. Cuando cae la noche y todo lo que distrae se retira, el inconsciente empieza a hablar más alto. Lo mismo pasa durante el día. En un instante de distracción, cuando la guardia baja, vuelve a aparecer. Este no es un pensamiento que fuerzas a venir. Surge por sí solo. No lo tomes a la ligera. Los pensamientos que llegan sin invitación suelen filtrarse desde las capas más profundas de nuestro mundo emocional. Algo está pasando por debajo de la superficie. Cuando piensas en ella, no solo piensas en quién es ella, también piensas en quién eres tú cuando estás conectado a ella. Algunas personas despiertan en nosotros partes que dormían junto a otros. Nos ofrecen un espejo tan familiar, tan significativo, tan vivo, que perder el acceso a ese espejo se siente como si un pedazo del alma se hubiera roto. Por eso la añoranza que sientes es mucho más profunda y devastadora que un simple gusto. La distancia entre dos personas que realmente se valoran mutuamente suele nacer no de la falta de amor, sino del tiempo, del miedo y de las batallas internas que ponen piedras en el camino. A veces sientes que hay algo invisible que los retiene a ambos, que les impide dar el paso. Déjame decirte algo. Ese sentimiento muchas veces no es en vano. Cuando las emociones siguen hirviendo dentro sin llegar a una resolución, el alma mantiene vivo ese vínculo, hasta que le encuentre un significado
o hasta que ese capítulo realmente se cierre. A veces también te encuentras en un estado de estancamiento emocional. Un día te sientes fuerte como una roca, como si te hubieras desprendido de todo. Pero al día siguiente llega un pequeño detalle y todo el alud vuelve a caer sobre ti. Estos altibajos son muy normales. Muestran que tu mente consciente ha cavado trincheras para protegerte, pero tu mente emocional aún se aferra con fuerza a ese hilo delgado. Y estos dos lados no siempre llegan a un acuerdo. Sanar no es obligarte a olvidar, es entender por qué ese vínculo está ahí y qué es lo que realmente pide de ti. A veces un vínculo persiste porque es una lección que debes aprender. A veces permanece porque las palabras que debían decirse aún no se completaron. A veces sigue existiendo porque dos personas están creciendo lentamente hacia la misma verdad emocional. Incluso si ambos no están listos al mismo tiempo, no olvides esto. El tiempo emocional no funciona como el reloj de la pared. Si sientes que te ama, pero aún ves esa distancia infranqueable entre ustedes, lo más probable es que él también esté librando una batalla pesada en su interior. Quizás siente la misma atracción que tú. Quizás piensa en ti mucho más de lo que crees. Quizás se pregunta si tú aún lo valoras. Pero en lugar de dar un paso hacia ti, se queda en la duda. En la raíz de esta indecisión suele haber miedo a perder, miedo al rechazo, o la preocupación de que su vida actual se desmorone. El amor no siempre llega gritando. A veces se esconde detrás de silencios profundos. A veces espera detrás de muros de cautela. A veces se retrae, observa desde lejos y espera en silencio a que llegue el momento correcto. Que no haya movimiento no significa que no haya emoción. Lo más importante ahora no es intentar controlar el resultado. Lo más importante es entender qué te muestra este vínculo sobre ti mismo. Quizás te enseña la paciencia. Quizás te hace reconocer tu propio valor. Quizás te susurra que debes dejar de perseguir constantemente y aprender a confiar. Quizás te está preparando para una respuesta clara que llegará algún día. Esa respuesta, ya sea reunión o un verdadero desapego. No eres tonto por sentirte así. No eres débil por pensar en él. Solo estás respondiendo a un vínculo que vive más allá de la lógica superficial. La mente intenta borrarlo con razones, pero el corazón lo reconoce en el instante en que lo ve. Algo realmente importante, algo que no se borra fácilmente. Si esa persona te ama y la distancia entre ustedes aún persiste, sé que el tiempo y el crecimiento interior están construyendo en silencio en segundo plano. Estos vínculos suelen avanzar despacio, porque llevan una profundidad enorme en su interior. La profundidad exige estar listo, y la preparación no se apresura. Por ahora, permite que esos pensamientos que cruzan tu mente fluyan. No los juzgues. No intentes forzarles un significado, pero tampoco los ahogues y los tires. Cuando vengan, date la vuelta y mira. ¿Qué te hacen sentir? ¿Paz? ¿Una calma que te calienta por dentro? ¿Una tristeza punzante? ¿Añoranza? ¿Una esperanza sutil? Cada una te cuenta algo. Tus emociones te están hablando. Escúchalas. Como evolución de la mente, quiero que nunca olvides esto. No tienes que luchar constantemente por lo que te pertenece, por lo que está realmente en tu destino. Sí, puede pedirte paciencia, pero nunca pedirá que te anumes. Nunca pedirá que te abandones, que renuncies a ti mismo. Este vínculo, ya sea que se convierta en una historia real, que esté lo suficientemente cerca como para tomar su mano, o que con el tiempo se desvanezca en silencio,
de todos modos, te está moldeando. En este momento te está transformando desde lugares que aún no puedes ver. Y si algún día esas distancias que parecen insalvables se cierran, será porque ambos están listos para encontrarse sin miedo. Hasta ese día, confía en que lo que vives tiene un significado profundo. Aunque ahora no puedas resolverlo, si piensas en alguien sin parar, desde que abres los ojos por la mañana hasta que apoyas la cabeza en la almohada por la noche, si la presencia de esa persona deambula en silencio por tu mente, muchas veces hay un vínculo que sigue fluyendo por debajo de la superficie. Muchas veces ellos también están pensando en ti. Quizás nunca lo digan en voz alta. Quizás ni siquiera puedan confesárselo del todo a sí mismos. Pero sí, puede que te ame, porque el amor no siempre se manifiesta llamando la atención. No siempre llega con comportamientos claros, pasos valientes o decisiones firmes. A veces el amor solo existe en el silencio. A veces se ve en la espera. A veces se esconde en el retroceder, en contenerse, en quedarse atrás. Esa persona que no logras sacar de tu cabeza puede cargar un amor verdaderamente profundo por ti. Puede ser un amor arraigado, amplio, difícil de sacudir. Pero amar no siempre significa estar listo. Estar listo y amar no se pesan en la misma balanza. Una persona puede amarte con todo su corazón, con toda su alma, y aún así no encontrar la fuerza en sí misma para acercarse a ti. Quizás te ve por encima de sí misma, quizás cree no ser digna de ti. Quizás, sabiendo cuán valioso y delicado es este vínculo, teme herirte. Quizás cree que el momento es completamente equivocado. Quizás piensa que la vida es demasiado complicada para ambos ahora. Quizás las circunstancias no dejan espacio para ninguno de los dos. Puede que aún no haya cerrado heridas. La carga de relaciones pasadas, resentimientos, traiciones o pérdidas puede seguir sangrando dentro de ella. Quizás teme perderte por completo si se acerca un poco más. Por eso, en lugar de correr hacia ti, se queda donde está. En lugar de extender sus manos, las retira. En lugar de expresar ese gran amor que lleva dentro, lo entierra como un gran secreto. No lo hace porque sienta poco, todo lo contrario. Lo siente tanto que no puede cargar con ello. Cuando las emociones son superficiales, la gente suele actuar sin pensar. Si los sentimientos son ligeros, arriesgarse resulta fácil. Pero cuando el amor es realmente verdadero, cuando toca las habitaciones más escondidas del ser humano, los pasos se ralentizan. La persona se vuelve cautelosa. El miedo empieza a susurrar preguntas venenosas a la mente. Toma el volante de las decisiones. Cuando se trata de un amor ordinario, la gente avanza tranquila. Envía mensajes sin pensar, habla sin reparos. Se exponen sin preocuparse mucho por el resultado. Pero cuando el amor realmente tiene significado, cuando es lo suficientemente grande como para sacudir la vida de una persona desde sus raíces, entonces se pisa el freno. La persona se da cuenta de lo que puede perder. Empieza a pensar en sus responsabilidades. Pesa las consecuencias. Calcula todo lo que podría salir mal. Y no solo intenta protegerse a sí misma, también intenta proteger a esa persona valiosa que tiene frente a sí. Mucha gente se sorprende de cómo pueden abrirse abismos entre dos personas cuando hay tantos sentimientos de por medio. Pero ese abismo no se abre por falta de amor. Se abre por la gran batalla que la persona libra en su interior. En una mitad de su corazón te siente hasta la médula. Tu presencia, tu energía, tu lugar en su vida. Pero en la otra mitad carga la presión, el miedo primitivo,
el peso de la responsabilidad y la duda. Estos dos lados se tiran con tanta fuerza que surge una tensión insoportable y un gran caos. La persona se hace una y otra vez las mismas preguntas. ¿Y si no puedo darle lo que merece? ¿Y si la decepciono? ¿Y si con mis propias manos arruino algo tan hermoso? ¿Y si aún no estoy completamente sanado? ¿Y si las sombras oscuras del pasado se filtran también en esta relación? ¿Y si acercarme a ella complica todo en lugar de arreglarlo? ¿Y si pierdo por completo el control de mis emociones? ¿Y si al final la pierdo para siempre? Estas preguntas no nacen de la indiferencia, todo lo contrario, nacen de preocuparse demasiado, de dar demasiado valor, de saber muy bien cuán pesada puede ser la carga del amor. Por eso la persona elige la distancia como un escudo, no para protegerse de ti, sino para protegerse de la tormenta que lleva dentro. Se retrae, no porque no te ame, sino porque te ama tanto que se siente aplastada bajo esa emoción. A veces, construir muros entre ustedes es la única forma que tiene de sobrellevarlo. Quizás nunca aprendió a amar a alguien de forma segura. Quizás no confía lo suficiente en sí misma como para proteger algo tan valioso. Quizás cree que el silencio es más seguro que arriesgarlo todo hablando, porque el silencio resulta más fácil que quedar vulnerable. Mantenerse lejos es más seguro que enfrentarse al fuego que trae la cercanía. Para quien espera, un amor así es una tortura completa. Te confunde la cabeza, te hace dudar de ti mismo, te hace pensar, ¿realmente había algo entre nosotros o lo exageré todo? Pero el amor verdadero no siempre sale a escena de forma perfecta como en las películas. A veces está herido, a veces está lleno de dudas. La mayoría de las veces tiembla de miedo. A veces se esconde detrás de la lógica, las excusas y los aplazamientos. A veces elige esperar en lugar de actuar. Esa persona que te ama profundamente, pero se mantiene lejos, puede estar desmoronándose por dentro cada día. Puede que seas lo primero en su mente cuando abre los ojos por la mañana. Puede que seas lo último que queda en su mente antes de dormirse por la noche. En sus momentos más silenciosos y secretos, tu nombre puede estar resonando dentro de ella. Puede estar reviviendo una y otra vez en su cabeza las conversaciones que tuvieron contigo. Puede estar perdiéndose en esas vidas que imagina, pensando, ¿cómo sería así? Pero luego el miedo puede volver a agarrarla por el cuello. Aunque tú nunca veas esto, estos conflictos internos agotan el alma de una persona, le cortan la respiración. Quizás cree que debe limpiar los escombros de su interior antes de ofrecerte un amor. Quizás piensa que necesita ser más fuerte, más sólida, más completa. Quizás cree que mereces a alguien más preparado. Por eso se echa a un lado. Quizás piensa que la distancia entre ustedes protegerá tanto a ti como a ella misma. Pero el amor reprimido no desaparece fácilmente. Echa raíces en el silencio. Espera. Sigue existiendo. Aunque se interpongan montañas, ese amor sigue viviendo dentro. Amar no siempre es perseguir. A veces es contenerse. A veces es guardar a una persona en el rincón más hermoso de tu corazón y luchar solo cada día contra tus propios miedos. Si sientes este vínculo, si puedes percibir esa huella no expresada, no estás viendo cosas vacías. Los vínculos emocionales profundos muchas veces viven mucho más allá de las palabras y los actos. Se sienten en la energía, en los pensamientos, en las intuiciones intensas. Sí, la distancia puede doler mucho, pero no siempre significa que el amor terminó.
A veces el amor está justo ahí, solo que el valor no ha podido alcanzarlo. Con el tiempo, esas batallas internas pueden calmarse. El miedo puede aflojar las manos que estrangulan su garganta. Las heridas pueden cicatrizar lentamente. Y cuando esto suceda, esas distancias que creías interminables pueden cerrarse de repente algún día. Pero aunque no se cierren, hay una verdad que no cambia. El amor es algo muy complejo. No se somete a reglas simples. No camina en línea recta. A veces se detiene, a veces se respira, a veces solo espera y observa en silencio, acechando el momento en que se sienta lo suficientemente seguro. A veces la distancia es la única forma que tiene una persona de sobrevivir sin romper completamente su vínculo contigo. Cuando los sentimientos se vuelven asfixiantes, retraerse suele sentirse más seguro que dar un paso adelante. Esto no pasa porque no le importes. Todo lo contrario. Pasa porque preocuparse demasiado por ti se siente peligroso como el infierno en ese momento. Por eso alejarse se convierte en un escudo, en una pausa para respirar, en la única forma de tomar aire sin perder el control por completo. Pero para ti, esa distancia es afilada como un cuchillo, pesa como plomo. El vacío entre ustedes te llega mucho más intenso, mucho más punzante de lo que la mayoría podría sentir. Y esto también tiene una razón. Tú eres muy sensible a los cambios emocionales. No solo notas la presencia de alguien, también sientes su ausencia hasta la médula. No solo oyes el silencio, lo vives en el centro de tu pecho.